Hola a todos los amantes de la historia, hoy les traigo la vida de un rey muy polémico, incluso para su época, incluso también para nuestros días. Fue un pésimo gobernante en todos los sentidos, y el trono se le fue arrebatado por su propia gente e incluida su propia esposa. Él realmente no destacó en el gobierno, pero sí destacó por su historia interesante. Eduardo II de Inglaterra, nació el 25 de abril de 1284 en el castillo de Caernarfon, en Gales. Era uno de los tantos hijos de Eduardo I de Inglaterra y su primera esposa, Leonor de Castilla. El matrimonio de sus padres fue realmente feliz, y tuvo muchos hermanos. Eduardo era un príncipe atlético, inteligente y aficionado a las artes, pero era propenso, como la mayoría de sus antepasados Plantagenet, a tener un carácter violento y obstinado. Otra peculiaridad era la pasión que tenía Eduardo por el trabajo manual y las actividades como la construcción de tejados de paja en lugar de las tradicionales actividades caballerescas como los torneos medievales. Eduardo tuvo 3 hermanos mayores, pero todos estos habían muerto para finales de 1284, lo que dejó al príncipe como heredero al trono en una corte un tanto vacía y quizás explique su tendencia a pasar tiempo con los plebeyos. Eduardo fue nombrado formalmente príncipe de Gales por su padre en 1301, siendo el primer hijo mayor de un monarca inglés al que se le concedió este título, en una tradición que aún continúa hasta nuestros días. Eduardo I había conquistado Gales y parecía estar decidido a añadir Escocia a su reino, pero su muerte durante una campaña en julio de 1307 dio a los escoceses un descanso muy necesario. Roberto I de Escocia se había proclamado rey en febrero de 1306 con el apoyo de los barones escoceses del norte, y el país estaba muy lejos de renunciar a su independencia a pesar de los repetidos ataques de Eduardo I. Eduardo tuvo una educación normal para un miembro de una familia real. El príncipe estaba interesado en los caballos y su crianza y se volvió un buen jinete. También le gustaban los perros, en particular los galgos. En sus cartas, muestra un extraño sentido del humor, ya que bromeaba sobre el envío de animales insatisfactorios a sus amigos, sobre los caballos que detestan llevar a sus jinetes o los perros de caza perezosos demasiado lentos para atrapar conejos. No estaba muy interesado en la cacería o la cetrería, actividades populares, disfrutaba de la música, como la música galesa y el recién inventado instrumento rota, así como de los órganos musicales. No participaba en justas, ya sea porque carecía de la aptitud o porque se le había prohibido por su seguridad personal, pero sin duda era partidario del deporte. Creció hasta ser alto y musculoso y se le consideraba apuesto según los estándares de la época. Tenía la reputación de ser un orador público competente. En 1290, el padre de Eduardo había confirmado el Tratado de Wegen, en el que prometía casar a su hijo de 6 años con la joven Margarita, quien tenía un posible derecho a la corona escocesa. Margarita murió más tarde ese año, lo que puso fin al plan. La madre de Eduardo, Leonor de Castilla, murió poco después, seguida por su abuela Leonor de Provenza. Eduardo I estaba angustiado por la muerte de su esposa y organizó un gran funeral para ella. Su hijo heredó el condado de Ponthieu de Leonor a su muerte. Después, se consideró un matrimonio francés para el joven Eduardo, para ayudar a asegurar una paz duradera con Francia, pero la guerra estalló en 1294. La idea fue sustituida con la propuesta de un matrimonio con una hija del conde de Flandes, pero esto también falló después de que fue bloqueado por Felipe IV de Francia. Entre 1297 y 1298, Eduardo estuvo de regente a cargo de Inglaterra mientras su padre hacía campaña en Flandes contra Felipe IV de Francia, quien había ocupado parte de las tierras del rey inglés en Gascuña. A su regreso, Eduardo I firmó un tratado de paz, según el cual tomó como esposa a la media hermana del rey francés, Margarita, y acordó que el príncipe Eduardo se casaría a su vez con la hija de Felipe IV, Isabel, quien entonces tenía 2 años de edad. En teoría, este matrimonio significaría que el disputado ducado de Gascuña sería heredado por un descendiente de Eduardo I y Felipe IV, lo que proporcionaría un posible fin a las tensiones de hace muchos años. El joven Eduardo aparentemente se llevaba bien con su nueva madrastra,
quien dio a luz a sus dos hermanastros Thomas de Braderton y Edmund de Woodstock, en 1300 y 1301, respectivamente. Una vez en el trono, Eduardo proporcionó a sus hermanastros apoyo financiero y títulos. Eduardo I regresó a Escocia una vez más en 1300 y esta vez llevó a su hijo consigo, nombrándolo en comandante de la retaguardia en el asedio de Caerlaveró. En la primavera de 1301, el rey inglés declaró a Eduardo príncipe de Gales, otorgándole el condado de Chester y tierras en el norte de Gales. Aparentemente esperaba que esto ayudaría a pacificar la región y daría a su hijo cierta independencia financiera. Eduardo recibió homenaje de sus súbditos galses y luego se unió a su padre para la campaña escocesa de 1301, dirigió un ejército de alrededor de 300 soldados al norte y capturó el castillo de Turnberry. El príncipe Eduardo también participó en la campaña de 1303 en la que asedió el castillo de Brechin y desplegó su propia maquinaria de asedio en la operación. En la primavera de 1304, participó en negociaciones con los líderes rebeldes escoceses en nombre del rey inglés y, cuando éstas fallaron, se unió a su padre para el asedio del castillo de Stirling. En 1305, Eduardo y su padre se pelearon, probablemente por el tema del dinero. El príncipe tuvo un altercado con el obispo Walter Langton, quien se desempeñaba como tesorero real, aparentemente por la cantidad de recursos financieros que Eduardo recibió de la corona. El rey inglés defendió a su tesorero y desterró a su hijo y sus compañeros de su corte, con lo que cortó su apoyo financiero. Después de algunas negociaciones con familiares y amigos, ambos se reconciliaron. En 1307 falleció su padre Eduardo I, y menos de un año después, Eduardo II fue coronado el 25 de febrero de 1308 en la abadía de Westminster. Tenía apenas 23 años. Su reinado sería un desastre, y la única cualidad que parecía compartir con su padre, un rey guerrero, era su inusual altura. El joven rey no tenía estómago para la guerra y en gran medida ignoró los deseos de su padre de continuar con las campañas en Escocia, lo que permitió al rey Roberto eliminar uno a uno los castillos ingleses en su reino y hacer incursiones regulares en el norte de Inglaterra prácticamente a su gusto. No fue sino hasta 1314 que Eduardo dirigió un ejército a Escocia, motivado por el asedio al castillo de Stirling, que estaba en manos de los ingleses. Las fuerzas de Eduardo superaban en número a las de los escoceses liderados por Roberto I, entre 15 y 20.000 hombres frente a 10.000, pero esta ventaja y la movilidad de los 2.000 soldados de caballería pesada de Eduardo fueron anuladas por la elección de Bruce de un vado estrecho como lugar de la batalla. Así, Eduardo fue derrotado rotundamente en la batalla de Bannockburn el 23 y 24 de junio de 1314, de la que apenas salió con vida. Escocia había reafirmado su independencia y Roberto continuó atacando el norte de Inglaterra, casi capturando York en 1319. Dejando que los asuntos exteriores se arreglaran por sí solos, Eduardo II pasaba la mayor parte del tiempo con sus frívolos amigos entre las comodidades y atracciones de Londres. Uno de estos conocidos era Piers Gaveston, quien, a pesar de sus humildes orígenes como hijo de un simple caballero, había sido nombrado conde de Cornualles. Es posible que Eduardo mantuviera una relación homosexual con Gaveston, pero ciertamente su trato especial se manifiesta en la entrega del condado, uno de los terrenos más ricos y un título habitualmente reservado a los hijos de los monarcas reinantes. Fuera cual fuera la relación real entre los dos hombres, Eduardo siguió la tradición y dispuso que su sobrina Margaret de Clare se casara con su amigo especial. Además, el rey se había casado con Isabel Capeto, hija de Felipe IV de Francia, el 25 de enero de 1308. Esta boda, que significaba algo importante, se transformó en el peor inicio a un matrimonio inglés, ya que Eduardo no gustaba de su esposa según se dice, y también se dice que Eduardo, en vez de darle un regalo a su esposa, le dio este obsequio a su amigo y posible amante, Gaveston, algo que también refuerza más la teoría de que Eduardo era homosexual. Sin embargo, se sabe que Eduardo tuvo al menos un hijo ilegítimo. Aún así, Eduardo e Isabel trataron de hacer que el matrimonio funcionara. Lugar a un heredero, Eduardo, nacido el 13 de noviembre de 1312, y a 3 hijos más. Mientras el rey se ausentaba para casarse con Isabel, Gaveston actuó como su regente, molestando a casi todo el mundo con su actitud y sus políticas arrogantes y asegurándose de que fuera efectivamente exiliado a Irlanda cuando Eduardo regresó a Inglaterra. Gaveston no permaneció mucho tiempo fuera,
pero finalmente fue encarcelado y decapitado en junio de 1312 por Thomas, conde de Lancaster. Eduardo quedó muy afectado por esta pérdida, quien había organizado un círculo de poderosos varones con el propósito específico de librar al reino del molesto conde. Lancaster y sus partidarios también querían limitar formalmente los poderes del rey y reforzarlos del parlamento, un proceso que se inició en septiembre de 1311 con el nombramiento de las 21 ordenanzas que se encargarían de gestionar la justicia y las finanzas del reino. Los varones también insistieron en que, en lo sucesivo, vetarían los nombramientos reales, que cualquier guerra solo se llevaría a cabo con su consentimiento y que los alguaciles locales dejarían de ser nombrados por la corona. El reino de Eduardo se dividió en dos grupos, los que estaban a favor y los que se oponían a su ineficiente rey. Los primeros estaban liderados por Hugo de Spencer, quien había sustituido a Gebestein como favorito del rey, y los segundos por Lancaster. La división llegó a desembocar en una guerra total en la que los monárquicos derrotaron a un ejército rebelde en la batalla de Boroughbridge, en Yorkshire, en marzo de 1322. Eduardo mandó entonces ejecutar a Lancaster y convocó un parlamento en York para eliminar cualquier límite que viera a su poder real. Siguió una persecución y purga de todos los que se consideraban partidarios de Lancaster, pero otro intento de invadir Escocia solo terminó en otra ignominiosa derrota en la que el rey se vio obligado a huir a York para salvar su vida. Eduardo tenía una facilidad para elegir a los amigos equivocados, y sus fracasos militares no eran en absoluto lo que se esperaba de un rey medieval. Durante este tiempo se cree que mantuvo también una relación con Hugo el Joven, hijo de Hugo de Spencer. Por desgracia para Eduardo, tenía un enemigo más cerca de lo que pensaba. Uno de los líderes antirrealistas, Roger Mortimer, había sido encarcelado en la Torre de Londres por el rey, pero logró escapar en agosto de 1324 gracias a una escalera de cuerda. Mortimer se convertiría en el amante de la esposa de Eduardo, Isabel, quien claramente estaba harta de las infidelidades de su marido. La pareja se instaló en Francia, donde el rey francés Felipe V estaba en guerra con Eduardo por el control de Gascuña desde principios de 1324. Se dice que la reina se vistió de negro y se puso un velo a partir de entonces para demostrar que, aunque su marido aún no estaba muerto, su matrimonio sí lo estaba. Lo más importante es que Isabel tenía con ella al heredero adolescente de Eduardo, que podría ser instalado como un gobernante títere fácilmente manipulable cuando se hubiera deshecho de su marido. Se reclutó un ejército de mercenarios con ese mismo propósito, que desembarcó en Orwell, en Suffolk, Inglaterra, en septiembre y octubre de 1326. Eduardo no pudo responder, a pesar de que la pequeña fuerza de invasión constaba de apenas 1500 hombres, sus seguidores lo abandonaron y estaba claro que sus propios varones estaban listos para un cambio. Eduardo huyó primero al sur de Gales mientras Isabel establecía su corte en Gloucester, pero el antiguo rey fue finalmente capturado y confinado primero en el castillo de Kenilworth y luego en el de Berkeley, en Gloucestershire. Eduardo se vio obligado a abdicar formalmente el 24 de enero de 1327. Las excusas dadas por sus captores para justificar su derecho a despojarle de su autoridad divina fueron desde la incompetencia hasta la sodomía. El joven príncipe Eduardo, su hijo, fue declarado rey, y a esto le siguió una purga del círculo de Eduardo, que incluyó la brutal ejecución de Hugo de Spencer, otro posible amante del rey. Hugo que fue colgado, arrastrado y descuartizado por traidor. A pesar de todo, el reinado de Eduardo había cosechado algunos éxitos. Las exportaciones a Francia, especialmente de lana, aumentaron considerablemente, mejorando la economía, y el rey fundó el Oriel College de la Universidad de Oxford en 1326. Sin embargo, estas cuestiones eran insignificantes cuando se comparaban con las derrotas en Escocia y los vergonzosos comportamientos de su corte. Uno de los indicadores más claros de la impopularidad del rey fue la afirmación de un Kétide de Exeter en 1318, un tal John Powderham, que se presentó un día en la corte y anunció audazmente que era el rey legítimo, explicando que había sido intercambiado de bebé con Eduardo el impostor. El hecho de que la gente estuviera dispuesta a dar crédito a esta afirmación era un indicio de lo lejos que estaba Eduardo de las expectativas de la gente en cuanto a cómo debía actuar un rey legítimo y qué dotes de gobernante tenían que haber heredado de sus antepasados. Eduardo II, con apenas 43 años, fue asesinado el 21 de septiembre de 1327 en lo que se había convertido en su prisión, el torreón del castillo de Berkeley.
Las órdenes para la ejecución probablemente vinieron directamente de su esposa Isabel y su amante Roger Mortimer, que se habían cansado rápidamente de los rumores y las conspiraciones que los partidarios del antiguo rey llevaban a cabo para devolverle el trono. Deseando que pareciera que Eduardo había muerto de muerte natural, se le privó de alimentos, pero aún así se aferró obstinadamente a la vida. El siguiente método empleado en caso de que esta última a las cronistas medievales posteriores fuera verdad, al ex rey se le introdujo una barra de hierro al rojo vivo en las entrañas, aunque esto realmente no está confirmado al 100%. Fuera cual fuera el método real de ejecución, Eduardo tuvo al menos un entierro decente en la Catedral de Gloucester. El brutal reinado de Eduardo II y su engorroso desenlace serían inmortalizados más tarde en múltiples de obras. A Eduardo le sucedió su hijo Eduardo III de Inglaterra, último integrante del trío que completó el periodo eduardiano de la Inglaterra medieval. Eduardo III reinó durante medio siglo, en el que se vengó del asesinato de su padre mandando ejecutar a Roger Mortimer por varios motivos y desterró a su madre a una vida de confinamiento en Castle Rising, en Norfolk. El nuevo rey reunió a los varones ingleses, hizo contribuciones arquitectónicas duraderas tales como la ampliación del castillo de Windsor. Eduardo fue uno de los peores reyes que gobernó Inglaterra. Nació como el mayor príncipe, pero terminó como un prisionero. Aunque no sabemos si mantuvo relaciones homosexual con Gebesten y Hugo el Joven, que sabemos que los benefició, sobre todo a Gebesten, estando muy cegado por el amor que sentía por este, y al final su esposa le terminó quitando el trono. Hasta nuestros días es recordado Eduardo II es como uno de los peores reyes de Inglaterra. Y bueno, este es todo el vídeo, espero que les habrá gustado y adiós.